Protocolos de red. Protocolo de red es un conjunto de normas, ¿sí?, o estándar de comunicación que especifican el método para enviar y recibir datos entre varios ordenadores. Es una convención que controla o permite la conexión, comunicación y transferencia de datos entre dos puntos finales, el emisor y el receptor. Lo que nosotros transferimos en una red y a través de reglas de comunicación, que es el protocolo, es precisamente la información de lo que conocemos como datos, que van normalmente empaquetados en algo que se conoce como tramas, y entonces ese entramado es lo que nosotros enviamos a través de la red. Esos tramas normalmente le agregan una cabeza al cuerpo de información y una cola, de tal manera que permite haber un seguimiento. La cabeza dice a dónde va dirigido esa información, el cuerpo contiene la información que se transmite y la cola, ¿sí?, es la que va a decir si es todo el paquete o faltan más paquetes y los va a enlazar. Los protocolos de comunicación podemos ver, por ejemplo, el protocolo TCP/IP. El protocolo de red TCP/IP se podría definir como el conjunto de protocolos básicos o de normas básicas de comunicación de redes que permite la transmisión de información en redes de ordenadores. Una conexión TCP, que significa Transfer Control Protocol, protocolo de control de transferencias, no es más que una corriente de bytes, ¿sí? O sea, y en realidad lo que manda son bits, es un bit tras otro en un orden específico, se agrupan en bytes porque los bytes son grupos de 8 bits. No es una corriente de mensajes o de textos, por decirlo así, sino lo que envía son trenes de bits, y estos son bytes, o sea, grupos de bytes. El protocolo ARP, ¿sí?, ARP por sus siglas en inglés, que significa Address Resolution Protocol o protocolo de resolución de direcciones, permite realizar ciertas tareas cuyo objetivo es el asociar un dispositivo IP, o sea, de una dirección IP, ¿sí?, que es, Internet Protocol o protocolo de Internet, que a un nivel lógico está identificado por una dirección IP. La dirección IP precisamente es la que identifica a la computadora en una red, a un dispositivo de red, que a nivel físico posee una dirección física de red. Este protocolo se utiliza típicamente en dispositivos de red local. Normalmente Ethernet, que es el entorno más extendido en la actualidad. Existe un protocolo RARP cuya función es la inversa, ¿sí? Entonces el ARP es el protocolo de resolución de direcciones, y el RARP es el que engloba, vamos a decir, es el que hace exactamente la función inversa, ¿sí?, que es no la resolución, sino la creación de los paquetes para transferencia de información. IP, decíamos que era Internet Protocol, y para empezar vamos a hablar de un protocolo básico a nivel de red, el protocolo IP o Internet Protocol. El IP, ¿sí?, es un protocolo que pertenece al nivel de red. Por lo tanto, es utilizado por los protocolos del nivel de transporte como TCP, ¿sí?, para encaminar los datos hacia su destino. IP tiene únicamente la misión de encaminar, o sea, primero genera una dirección de identificación del equipo que va a hacer la transmisión, y ya que lo identificó, entonces se encamina para que a través de una ruta
se mande la información a un destino específico. El Internet Protocol trabaja por medio de datagramas. El datagrama no es otra cosa más que un encapsulado, una forma de empaquetar información para enviarlo a través de una red. Esto trabaja un datagrama sin comprobar la integridad de la información que contiene. Son números de 32 bits representados habitualmente en formato decimal, que varían con valores de 255 a 0, porque son bytes en particular. Un byte puede representar números de 0 a 255, y las direcciones IP se podrían decir que son nuestro documento de identidad en la red. De hecho, si hacemos la analogía, hagan de cuenta que una tarjeta de identificación, seguro social, INE, etcétera, no es otra cosa más que la dirección IP en la red que identifica al usuario de ese canal de comunicaciones. Nos identifica a nosotros, a nuestro ISP, nuestro protocolo de transferencia, nuestro país, en dónde estamos, en qué provincia estamos, y los demás datos, ¿sí? Un atacante podría obtener nuestra IP por muchas y diversas maneras. O sea, hay muchas formas en que se puede atacar una red, ¿sí? Y sobre todo en la actualidad, que se utiliza tanto la red inalámbrica, aún es más fácil el ataque, ¿sí? Pero existen también muchas formas de codificar, de encriptar, para evitar precisamente que alguien pueda saber lo que se está transmitiendo. El Internet Protocol también nos permite las conversaciones normales de mensajería instantánea, voz sobre IP, la VoIP se le conoce, logs de nuestros accesos a páginas, los llamados blogs, conexiones de distintos tipos, es decir, cientos de formas distintas de comunicación, obviamente. Una vez que el atacante haya obtenido nuestra IP, se puede sacar o puede provocar mucha información sensible que puede generar peligro para el propietario. Desde cualquier país que nos conectamos, hasta si buscamos páginas de datos tipo hosts o direcciones de la cual están registradas en la misma línea de conexión de Internet, si hay un atacante, puede hacerse con los datos que nosotros estamos enviando a través de la red. El atacante puede proceder a escanear la IP en busca de puertos TCP o UPD a la escucha, esto es, esos puertos que no estamos utilizando en nuestra computadora porque no hayamos instalado el sistema operativo de una manera completa, puede generar un punto de oportunidad para que un atacante se conecte a nuestra computadora. Por eso es importante que tengamos instalado completo el sistema para que la mayoría de puertos que tengamos estén ocupados por algún software específico y que no estén libres para que no puedan ser vulnerables a un ataque. Para poder ejecutar, son libros que son los puertos pueden estar a la escucha para poder ejecutar acciones, y si ejecutan acciones dentro de mi computadora pueden robar información sensible de la misma. Un ejemplo simple sería, por ejemplo, el puerto 139, conocido como NetBIOS, que es un puerto que casi nunca estamos utilizando, que está libre y que la mayoría ni siquiera está, como no han instalado el sistema operativo completo, tienen el NetBIOS, ese puerto, el 139 libre, ¿sí? Y por ahí pueden ser víctima si tienen ese puerto a la escucha, o sea que está libre, que no está siendo utilizado, y entonces en ese momento pueden ser víctimas de un ataque cibernético. Desde ese puerto se pueden ejecutar un shell remoto, ¿sí? Una búsqueda remota. Por ejemplo, puede ejecutarse un sniffer, que es un husmeador
es un software que anda buscando en el software de las computadoras hasta que encuentra información importante, y todo ese software que va encontrando, toda esa información que va encontrando en la computadora, la va transmitiendo al propietario del sniffer. ¿Sí? Sniffer significa husmeador en inglés, precisamente. Puede incluso lograr el control total de la computadora, desde control de cámaras, audio, lo que sea. ¿Por qué? Porque pues tiene todo el control directo de la computadora. Esto hace que se piense dos veces antes de navegar sin tener un proxy o un firewall, un muro de fuego, un protector, un escudo que evite que lleguen ese tipo de software a la computadora. En propio Windows tiene el propio Windows Defender, que es precisamente donde viene integrada todo el sistema de protección de Windows, y hay que activarlo para que esté protegido el equipo. El protocolo de redes por capas, ¿sí? Vamos a hablar. El primero, el TCP/IP, también es por capas, pero trabaja 4 capas. Mientras que el otro que tenemos, los dos principales protocolos son el protocolo TCP y el protocolo OSI. El protocolo OSI, el nivel de red o capa de red, según la normalización OSI, es un nivel o capa que proporciona conectividad y selección de ruta entre dos sistemas o host. O sea, ese es el que establece la ruta de comunicación entre una computadora y la otra. Hago la aclaración que el sistema OSI, el modelo OSI, trabaja por medio de 7 capas, no de 4, pero hay equivalencias entre TCP y OSI porque hay 2 o 3 capas que se combinan para lograr esa equivalencia en los sistemas de comunicación. Pueden estar ubicados en redes geográficamente distintas. Es el tercer nivel del modelo OSI y su misión es conseguir que los datos lleguen desde el origen al destino. Esa es la capa en la que se enruta, se hace el nivel de red para formar las rutas de comunicación entre 2 o más nodos de redes, aunque estén en distintos lugares geográficos. Ofrece servicios al nivel superior, nivel de transporte, y se apoya en el nivel de enlace, es decir, utiliza sus funciones. Entonces todas las capas se van complementando para poder lograr la comunicación formal entre nodos. El modelo OSI, para conseguir su tarea, puede asignar direcciones de red únicas, interconectar subredes distintas, encaminar paquetes, utilizar un control de congestión y control de errores. De hecho, el control de congestión normalmente se te llama congestión a cuando tienes varios paquetes viajando en la red. Se dice que es una red congestionada. Entonces se busca que haya tiempos de envío y recepción para que no se genere esa congestión y no vaya a provocar colisiones entre paquetes que hagan que se pierda la información. Aquí tenemos la estructura del modelo OSI: nivel de aplicación, servicios de red de aplicación, red de aplicaciones, el nivel de presentación. Este nivel de aplicación es donde trabajamos nosotros como usuarios con las aplicaciones del sistema. El nivel de presentación es donde se preparan los paquetes, los datos para ser enviados. El nivel de sesión es la comunicación entre dispositivos de red, ¿sí? Aquí empieza a buscarse los canales de comunicación por los cuales va a ser enviada la información. En el nivel de transporte es donde se hace la conexión de un extremo a otro para lograr la transferencia apropiada de datos, y el nivel de red es el direccionamiento lógico y la determinación de la ruta. Aquí es donde se define cuál ruta se va a seguir. Normalmente se sigue la ruta más probable. Existen varios tipos de ruta crítica, que es la más larga, ruta más eficiente, que es la más corta, ruta más probable, que es la que tiene más posibilidades, se repite más veces durante una forma de comunicación entre nodos, y entonces esa es la que normalmente se utiliza. El nivel de enlace de datos nos da el direccionamiento físico, o sea, agrega la dirección MAC, que es una dirección de un componente electrónico o tarjeta de red que me identifica, y una dirección LLC para lo que es el enlace
a lo que es la dirección IP asociado al paquete de datos que estoy enviando. Y el nivel físico pues es precisamente la forma en que se traduce toda la información a tren de bits para ser enviados a través del canal físico. Este es el canal físico de la red, que puede ser alámbrica, inalámbrica, por cobre, por fibra óptica, etc. Entonces el modelo OSI nos decía de la aplicación se entiende directamente con el usuario final al proporcionarle el servicio de información distribuida para soportar las aplicaciones y administrar las comunicaciones por parte de la capa de presentación. La presentación permite a la capa de aplicación interpretar el significado de la información que se va a intercambiar o que se intercambia. Esta realiza las conversiones de formato mediante las cuales se logra la comunicación de dispositivos. Con respecto a la sesión, aquí se administra el diálogo entre dos aplicaciones o cooperación mediante el suministro de los servicios que se necesitan para establecer la comunicación, flujo de datos y conclusión de la conexión. El transporte, esta capa proporciona el control del extremo a extremo, o sea, de lo que es el emisor y el receptor, y el intercambio de la información en el nivel que requiere el usuario. Representa el corazón de la jerarquía de los protocolos y permite realizar el transporte de los datos de forma segura y económica. Si se va a llevar a cabo un proceso de encriptación, tiene que ver con la parte de transporte. Red proporciona los medios para establecer y mantener y concluir las conexiones conmutadas entre los sistemas más bien del servicio final, del usuario final, y por lo tanto la capa de red es más baja, que es la más baja que se ocupa de la transmisión de extremo a extremo. Después viene lo que es el enlace que estábamos platicando, que asegura la confiabilidad del medio de transmisión, ya que realiza la verificación de errores, retransmisión. Muchas veces enviamos un paquete, el paquete A, y se envía algo que se conoce como bit de paridad, que es el último bit de la transmisión. Si ese bit de paridad llega al otro extremo, quiere decir que todos los demás bits llegaron y entonces se dice que el paquete se recibió completo. Pero si ese bit de paridad no llega, o sea, no lo detecta el receptor, eso quiere decir que el paquete no se transmitió completo y entonces se envía un aviso al emisor para indicarle que no se recibió el paquete, para que vuelva a enviar el paquete, y la capa de enlace es la que se encarga de eso, del reenvío de la información cuando se tienen dudas de si hubo o no por ahí pérdida de información en el camino. Lo que es el nivel físico entonces se encarga de las características electrónicas, mecánicas, funcionales y de procedimiento que se requieren para mover los bits de datos entre cada extremo del enlace de la comunicación, o sea, del emisor al receptor. El modelo OSI de orientación es un modelo de orientación de conexión. Esto quiere decir que hay dos formas en las que el nivel de red puede funcionar internamente, pero independientemente de que la red funcione internamente con datagramas o con circuitos virtuales, puede dar hacia el nivel de transporte un servicio orientado a conexión. El modelo OSI también utiliza datagramas. Cada paquete se encamina independientemente sin que el origen y el destino tengan que pasar por un establecimiento de comunicación previo. Entonces se envía la información, va siguiendo una ruta y vamos, esto es lo que permite. Los datagramas son paquetes completos que va a estar recibiendo el siguiente destino y luego el siguiente hasta que llega al destino final, que es el receptor. Los circuitos virtuales, ¿sí?, como las VPNs, por ejemplo, en una red de circuitos virtuales, dos equipos que quieran comunicarse tienen que empezar por establecer una conexión. Durante este establecimiento de conexión, todos los routers que haya por el camino elegido reservarán recursos para ese circuito virtual específico.
Con respecto a lo que es la tarea principal de la capa de enlace de datos, es tomar una transmisión de datos y transformarla en una extracción libre de errores de transmisión para la capa de la red. Logra esta función dividiendo los datos de entrada en marcos de datos de unos cuantos cientos de bytes. No transmite todos los datos completos de un paquete completo, sino que lo va transmitiendo por partes. Transmite los marcos en forma secuencial y procesa los marcos de estado que envía el nodo destino. Si se habla de tramas, es la capa de enlace la que se refiere al control de tramas. Con respecto a los servicios no orientados a la conexión, ¿sí? Cada paquete debe llevar la dirección destino y con cada uno los nodos de la red deciden el camino que debe seguir. Existen muchas técnicas para realizar esta acción, como por ejemplo comparar el retardo que sufriría en ese momento el paquete que se pretende transmitir según el enlace que se escoja. Normalmente el enlace más efectivo pues es el orientado a conexión. Los servicios orientados a la conexión, solo el primer paquete de cada mensaje tiene que llevar la dirección destino. Con este paquete se establece la ruta que deberá seguir todos los paquetes pertenecientes a esta conexión. Hago la aclaración que en la cola de esos paquetes, en el último tramo de cada uno de esos tramos de paquetes, se enlaza al siguiente tramo para que pueda seguir la secuencia apropiada de envío y recepción. Cuando llega un paquete que no es el primero, se identifica a qué conexión pertenece y se envía por el enlace de salida adecuado según la información que se generó en el primer paquete. Por eso es que se estructuran cabeza, cuerpo y cola para poder tener los enlaces de secuenciación de información y que permanece almacenada en cada conmutador o nodo de todo el camino de redes. Algunos protocolos de la capa de red, por ejemplo, el IP protocolo de Internet. Trabajamos dos tipos de IP, IPv4 y IPv6. La verdad es que IPv4 ya no alcanza para la identificación de las computadoras a nivel mundial y entonces lo que se tuvo que hacer es aumentar a IPv6. IPv4 trabaja con 4 bytes de información para la generación de redes y subredes y nodos, identificación de nodos. Sin embargo, IPv6 no trabaja con 6 bytes. IPv6 trabaja con 128 bits, mientras que IPv4 con 32 bits. Sí, hay una diferencia enorme en capacidad de identificación. La versión 4 y versión 6. El IPsec, Internet Protocol Security, es una forma de meterle protección al sistema de comunicación, a la transferencia de información. Protocol Suite for Security Internet es un protocolo IP de comunicación que permite asegurar la información que se está enviando. Existen muchas formas de autenticación, de encriptación, etcétera. Por ejemplo, communication by authenticating and encrypting each IP packet. O sea, es la autenticación y encriptación por cada paquete de comunicaciones. El OSPF son las siglas del Open Shortest Path First, el camino más corto primero. Esto es, si tenemos varios envíos a través de la red, siempre va a buscar aquellos que son los más cortos para hacer más rápida la transferencia. Un protocolo de encaminamiento, de enrutamiento jerárquico de pasarela interior o IGP, que significa Interior Gateway Protocol, hablando de gateway como una puerta de enlace. Algunos protocolos de la capa de red
IS de inglés, Intermediate System o Intermediate System, más bien es Intermediate System a Intermediate System. Es un protocolo de estado de enlace y permite la comunicación entre los nodos de red. O sea, no son origen y destino, sino que son nodos intermedios que sirven de rutas de comunicación. Cualquier computadora que esté conectada a una red de internet puede servir como IS, como Intermediate System. ARP o RARP, que son Address Resolution Protocol, que es o el protocolo de resolución de direcciones inverso, que es el RARP, que es una visión general de lo que es ese protocolo inverso. El protocolo RARP es un protocolo estándar específico de red. Algunos protocolos de la capa de red, el RIP, por ejemplo, Routing Information Protocol, el RIP, se dice que es una comunicación familia de protocolos de internet y tiene la función de que mantiene una tabla de ruta de manera dinámica utilizando vectores y distancias. O sea, calcula el tamaño de la ruta y el peso que tiene con respecto a la transmisión. El ICMP versión 6, Internet Control Message Protocol, ICMP, para las redes, también es un tipo familia de protocolos de Internet. Tiene su función como control y notificación de errores del protocolo de Internet versión 4 y versión 6. Esto es, cuando no se recibe la información completa, el ICMP nos ayuda a hacer la recuperación o el reenvío de los paquetes para la comunicación. El IGMP, que es Internet Group Management Protocol, que es también una familia de protocolos de Internet, y la función es el intercambio de información entre enrutadores de IP última versión. Bien, hasta aquí este video.